buenísimo. Hola, bueno, muchas gracias a todos por haber venido hoy. Disculpamos el retraso, pero Ignacio le ha pillado un atasco muy importante y nada, pues ha venido cuando ha podido. Bueno, el programa Experto, para los que no lo conocéis, es una serie de charlas con profesionales de prestigio en distintas áreas que tienen lugar aquí en Factoría Cultural todos los jueves a las 7:30. Y siempre es entrada gratuita con inscripción previa. Damos las gracias especialmente a la Fundación Banco Sabadell porque nos apoya en este ciclo y nada, paso el micro a Lucía para que presente a Ignacio. Hola, buenas tardes a todos vosotros y a los que nos escuchan en streaming. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias por venir. Ya sé que el concierto de Paul McCartney te lo ha puesto complicado, pero bueno, te tenemos aquí y es una gran alegría para nosotros. Como todos sabéis, Ignacio es director del Teatro Real desde el 2012. Es también vicepresidente de la Asociación de Teatros de Ópera de España y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ha estudiado 2 másters, uno en Ciencias, uno en Políticas Públicas en la Carlos III y otro en Liderazgo Público en el IES Business School. También es docente. En el 2003 recibió también la medalla al Mérito Civil. Y bueno, pues estamos muy agradecidos de tenerte aquí. Tenemos además varios proyectos dentro de nuestro programa Emprende Escena que están deseando oírte. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco de los modelos de gestión que llevan desde el Teatro Real, que además ahora celebra el 200 aniversario. Y también un poco nos va a hablar de cómo aplican las nuevas tecnologías en el entorno cultural, cómo llevan a cabo todo esto desde el Teatro Real. Así que bueno, bienvenido. Venga. Y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada, ¿me oís bien? ¿Sí? Nada, bueno, en primer lugar, yo pediros disculpas. La verdad es que he llegado con retraso, con lo cual de antemano pedir disculpas por el retraso. A ver, la idea es un poco contaros dónde está el Teatro Real, qué es lo que hacemos y qué son los retos, o cómo hemos afrontado los retos en estos últimos años en el teatro, ¿no? Simplemente a modo de introducción, contaros un poquito lo que es esta institución, ¿vale? Para que nos ubiquéis dónde estamos. El Teatro Real, bueno, tiene un patronato, es una fundación de carácter público, donde hay un patronato que es un órgano rector, que está presente el Estado, el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, está presente la Comunidad de Madrid y está presente el Ayuntamiento de Madrid. Y luego tiene una característica especial, es que hay dentro del teatro una serie de representantes de las empresas privadas. Hay 8 empresas que están representadas... Se ha ido. Bueno, yo sigo. Hay 8 empresas que están representadas en el Teatro Real. Os lo digo esto porque esto es un poquito cuál es nuestro modelo. Al final es una institución de carácter público con una altísima representación, y nosotros le llamamos de la sociedad civil, con una alta representación de los ciudadanos, vías empresas, vías amigos del Teatro Real u otras fórmulas. Es una institución que tiene aproximadamente unos 600 trabajadores, 350 en plantilla fija, 50 personas que pertenecen al coro, 100 personas que pertenecen a la orquesta, más lo que son servicios externalizados, con lo cual diariamente entran en el teatro entre 600 y 700 personas. Y tiene un presupuesto aproximado anual de 48 millones de euros, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, ahora celebra el Teatro Real su bicentenario, cuando Fernando VII en 1818 decide poner la primera piedra y empezar a construir el Teatro Real, con lo cual el 23 de abril de 2018 cumplimos 200 años de historia, que también coincide con el 20 aniversario del teatro. El teatro desde 1818, bueno, en realidad se abre luego en 1850, pasa muchos avatares, se cierra, es polvorín de guerra, se destruye, se vuelve a construir, etcétera. Durante una época, y alguno de vosotros a lo mejor lo conocéis, fue Conservatorio de Música de Madrid, ya se cierra definitivamente, se hacen las obras. En 1992 empiezan las obras de reconstrucción del teatro para convertirlo en teatro de ópera y se reabre definitivamente en 1997. ¿Vale? Del 97 a 2017 cumplimos también el 20 aniversario del teatro, ¿no? Con lo cual hemos hecho ese doble juego del 20 aniversario del teatro y el 200 aniversario desde esa primera piedra. Para adentraros un poquito en lo que son los modelos de gestión del mundo de la ópera, que no sé si muchos de vosotros sois aficionados o no sois aficionados, si lo sois. Si lo sois, os animo a que sigáis siendo, y si no lo sois, os animo a que vengáis al Teatro Real.
Cuando hablamos de modelos de gestión de los teatros de ópera, se suele diferenciar entre tres grandes modelos, ¿no? El modelo americano, que todos conocemos, no solamente en ópera, sino en todo lo que es gestión cultural, y yo creo que aquí vamos a elevarnos un poquito en lo que es la gestión cultural, en el que el 80 al 90% de la financiación es financiación privada. Ya sabemos que en Estados Unidos tiene un sistema fiscal muy potente, casi todas las instituciones culturales son instituciones culturales privadas, con ese sponsor o donors americano que da grandes fortunas a un museo, a un teatro de ópera, o a un teatro o a cualquier otra institución cultural, y se financia por vía de esa aportación privada que hacen los particulares o los ciudadanos. Es verdad que luego eso se complementa con un sistema fiscal americano muy potente, donde las aportaciones que dan los americanos, que salen en las películas cuando hacen estas galas de donaciones y tal, al final revierten en unas desgravaciones fiscales muy importantes, ¿no? Con lo cual ellos dan su dinero, pero indirectamente el Estado les bonifica vía fiscal esa aportación que ellos han hecho. Al final es una metodología de financiación pública, porque el que está reportando esa cantidad es el Estado por vía de retornos fiscales. También es cierto, y a lo mejor no es el momento de adentrar en eso, que es un modelo de gestión cultural que podemos coincidir o no. Es decir, la diferencia, yo personalmente coincido en partes y en otras no, la diferencia principal está en que quien decide lo que se financia culturalmente no es el Estado, es decir, no hay una política cultural estatal, sino lo que hay es una política cultural ciudadana, es decir, el ciudadano lo que le gusta paga dinero y el Estado se lo retorna. En España, en los países europeos, no es así. El Estado decide qué política cultural queremos desarrollar, el Estado lo financia y, por lo tanto, desarrolla una política cultural global. Ahí no, es decir, quien decide lo que se financia es el propio particular que luego el Estado retorna. Desde un punto de vista general, eso lo que hace es que aquellas actividades culturales que son masivas, al final hay particulares que lo quieren financiar. Aquellas actividades culturales que son minoritarias, yo que sé, el circo, el mimo, es decir, que no hay tanta gente que es partidario que le guste, no encontrarán financiación, con lo cual determinados sectores culturales probablemente puede ser que estén abocados a desaparecer, ¿no? Por eso yo creo que es un sistema que está muy bien, que tiene una importante financiación privada, pero desde el punto de vista política cultural probablemente es cuestionable, pues porque no hay una defensa, no hay una protección a todo lo que es los géneros de la cultura, ¿no? Sino que son géneros que están defendidos por ciudadanos. Luego está el modelo europeo, sobre todo en muchos teatros, también el teatro en los entornos culturales, pero también en el entorno de la ópera, donde existe aproximadamente una financiación combinada en el que el 60 o el 70% de la financiación es una financiación pública, vía subvenciones, y que el resto de la financiación pues es vía ticketing, o vía sponsors, o vía patrocinios, etcétera, ¿no? Pero hay una parte importante donde existe unas subvenciones públicas que pueden llegar a algunos teatros hasta el 80%, ¿no? El Teatro Real tiene un modelo que nosotros llamamos como modelo propio, intentamos desarrollarlo y contarlo a muchos teatros. También os digo que es un modelo que ahora es envidiado por muchos teatros europeos, que también es envidiado por muchos teatros latinoamericanos, que es el modelo que nosotros llamamos el modelo 30-30-30. Os digo también que a este modelo llegamos por necesidad, es decir, no es que nos lo ideásemos y dijéramos vamos a este modelo, sino que las circunstancias, la crisis económica que todos pasamos en estos últimos años, nos hizo reinventarnos, como ha hecho reinventarse a mucho sector empresarial, y decidir que teníamos que cambiar nuestro modelo de gestión. Eso nos lleva a un modelo, y ahí pongo, ¿cuál es el detonante? El detonante es la reducción de la financiación de las administraciones públicas. Es decir, había una crisis a partir del año 2012, el gobierno decide que hay que reducir las aportaciones, las subvenciones. También creo que hay que defender, y yo creo que esto hay que decirlo con claridad, hay que defender el valor estratégico de la cultura. Es decir, la cultura es una estrategia, es un proyecto estratégico que deben defender los Estados, que no siempre se ve así. Es cierto, y también hay que ser francos, la crisis que tuvimos en 2012, 2013, decidir, y si lo ponemos en una balanza, decidir entre educación y sanidad, pues probablemente la cultura es lo que se lleva la peor parte. La cuestión es que no tenemos que hacer esa decisión. Es decir, hay que tener educación, hay que tener sanidad y hay que tener cultura. Si nos llevamos al discurso de que el Estado tiene que decidir qué es mejor, tener mejor educación o tener mejor sanidad o reducir la cultura, pues claro, estamos utilizando a lo mejor de manera un poquito demagógica las circunstancias. También es cierto que la situación económica en España en aquel momento era difícil y yo tampoco es cuestión de enjuiciar las decisiones que se toman, pero sí que sirva esto como alegato para defender el valor estratégico de la cultura que debe tener que la cultura tiene que tener en un Estado, ¿no? Eso nos lleva a que en el caso del teatro que recibía cuando yo llegué pues casi 22 millones
de euros de subvenciones, actualmente pues recibe 12-13 millones de subvenciones, que supone una reducción casi del 50%. Eso unido a la crisis propia que teníamos lleva a que pues, se vendían menos entradas, había menos público que venía al teatro y por lo tanto nos teníamos que reinventar. Ese espacio, es decir, aquí había dos soluciones: o reducir actividad, hacemos menos cosas, tenemos menos dinero, hacemos menos cosas y por lo tanto sobrevivimos con esto, o intentamos reinventarnos y buscar otra financiación, ¿no? El teatro siempre ha planteado que debe haber, y ese es un planteamiento también a lo mejor estratégico, que la cultura debe tener un grado de financiación privada, es decir, que la sociedad se tiene que sentir corresponsable o responsable en defensa de la cultura y que las empresas tienen su RSC y tienen que devolver a los ciudadanos pues parte de lo que la sociedad le está dando, ¿no? Esa devolución a veces es con la RSC del deporte, y hay muchas empresas que apuestan por patrocinar y dar dinero al deporte, que me parece totalmente legítimo. Hay empresas que optan por una RSC, una responsabilidad social corporativa destinada principalmente a la parte de ONGs y de actividad social y demás, que también es legítimo, y hay otra RSC que es la RSC cultural. Entonces, nuestro objetivo era buscar aquellas empresas que entienden que dentro de su RSC, dentro de su responsabilidad social corporativa, deben primar a la cultura. Y ahí nos pusimos en marcha, ¿no? Es decir, sabíamos que o encontrábamos financiación privada o cerrábamos o disminuíamos la actividad, ¿no? Es verdad que tuvimos buena acogida, yo os lo digo que fue un momento difícil, pero como pasábamos todas las instituciones culturales o como pasaba mucho sector empresarial en España, pero la verdad es que nos funcionó bien, ¿no? Es decir, había una institución muy potente, con una grandísima actividad. Tomamos la decisión, no sé si ahora digo que acertada, también pienso que muy arriesgada, pero acertada, de no disminuir la actividad. Es decir, cuando buscas patrocinio y cuando buscas que te apoye el sector privado, porque las cosas son así, las empresas apoyan a caballo ganador. Es decir, si estás en un momento de descenso, no aportan o no te financian con la misma sensación, pues porque ellos apostan para defender una institución que funciona bien, ¿no? Apostamos porque teníamos que seguir haciendo la misma actividad cultural que veníamos desarrollando hasta ese momento, y nos pusimos manos a la obra a buscar empresas, pero llamando a la puerta una a una, que empresas que nos financiasen. Al final el modelo funcionó, cambiamos en parte también lo que es la programación artística, hicimos una programación artística algo más global, o nosotros llamamos algo más equilibrada, donde fuéramos capaces de combinar óperas o actividad cultural de repertorio, es decir, a todos nos gusta la flauta mágica, nos gusta Otelo, nos gusta Madame Butterfly, es decir, hay óperas que son más fáciles, pero teníamos que ser capaces de combinar una actividad cultural más conservadora, más de repertorio, que un público más conservador, que al final es el que tiene más pelas, ¿no? Pues que nos financiase en cierta medida, pero al mismo tiempo combinarlo con una ópera mucho más moderna, más de vanguardia y diferente, ¿no? Esa combinación de ese equilibrio de programación también nos funcionó suficientemente bien, y la verdad es que poquito a poco, bueno, pues a partir del 2012 al 2016 aprobamos un plan estratégico que ahora os contaré, vimos que las cosas iban funcionando adecuadamente. Eso unido a una ligera tendencia al alza vinculado principalmente a la actividad que desarrollábamos, a una programación artística algo más equilibrada, pues hizo que fuéramos incrementando todo el proceso de venta de entradas. En el año 2012 estábamos en 13,5 millones que ingresábamos de la venta de las entradas, y ahora espero cerrar este año pues con 19,5 millones aproximadamente. También, es decir, al final entendimos, y yo creo que nos habéis visto en muchos medios, hemos cambiado la manera de actuar del teatro. Es decir, el Teatro Real es un teatro de ópera, y yo siempre me defino como teatro de ópera. Ahora, independientemente de que seamos un teatro de ópera, somos una institución cultural de referencia. Actualmente el Teatro Real es la tercera institución cultural de España, después del Prado, el Reina Sofía, el tercero es el Teatro Real, es la primera institución cultural dedicada a las artes escénicas y de la música, con lo cual, bueno, pues eso también te da una potencialidad, pero claro, también entendíamos que si nuestro referente es ser la primera institución dedicada a las
las artes escénicas y de la música, no solamente nos podíamos dedicar a la actividad de ópera. Y nos habéis visto que hemos empezado a hacer otro tipo de música diferente, ¿no? Empezamos el año pasado con el festival de Universal Music, el Universal Music Festival, que abrimos el año pasado con él. Nosotros le llamamos un festival de pop, rock y flamenco. El año pasado empezamos con Elton John. Este año volvemos a repetir, es un ciclo de 8 festivales o de 8 conciertos. Empezamos el próximo día 5 de julio con Rod Stewart, luego viene Diana Krall, viene José Luis Perales también, viene Bunbury, ¿quién más está por ahí? Está Arcángel, bueno, es una música totalmente, está Manu Carrasco, es decir, al final lo que queríamos era darle, y veis, la verdad, y si veis, el público que va a un concierto no va a otro, el de Rod Stewart no es el de José Luis Perales, el año pasado también tuvimos a Rafael, es decir, pero hay un público, es decir, el caso de Bunbury vendió las entradas en un día. Es decir, y Manu Carrasco, que lo anunciamos hace 10 días, pues ha vendido en 2 o 3 días aproximadamente, ¿no? Bueno, pues al final es dar una visión diferente a una institución cultural, que también dices, creces en otro público. Nuestro objetivo es no solamente crecer en otra actividad cultural, sino al mismo tiempo crecer en un público nuevo. Yo creo que no sé cuántos de aquí habéis venido en alguna ocasión, habéis ido en alguna ocasión al Teatro Real. Creo que lo que impone, es decir, yo no tengo esa sensación, pero es una institución con esto de estar presididos por sus majestades los reyes y ser reales y tal, pues es una institución que da una sensación como de más peso institucional. Yo os animo a que vengáis, pues que nuestro objetivo de hacer todo esto es que al final pues seamos algo más cercanos a los ciudadanos y que vengan a ver ópera, que es más conservadora, más tradicional, aunque yo creo que es un buen género musical, que vengan también, si no es el caso, pues a ver otras actividades de música. Unido, casi voy a pasar aquí, ¿vale? Unido a esto, decidimos aprobar un plan estratégico que era un poco las pautas a las que íbamos a seguir en los siguientes años, ¿no? El primer punto a desarrollar es que nuestro objetivo es que el Teatro Real fuera la ópera nacional de referencia, con un proyecto basado en los principios de excelencia y calidad, con un proyecto tanto nacional como internacional, ¿no? Al final, si quieres ser competitivo, el principio de excelencia y calidad pues tiene que primar. La actividad de ópera que desarrollamos, incluso los conciertos, pretendemos que sean los mejores conciertos que se puedan dar en Madrid, y eso, es decir, cuando tú te diriges a un público en lo que estás ofreciendo es un servicio de altísima calidad, tienes un riesgo de que se te llene o no se te llene. Es verdad que nosotros, bueno, pues ese esquema de funcionamiento que nos ha funcionado. Calidad, que no quiere decir que sea caro, aunque en ocasiones pensemos que lo pueda ser, ¿no? Al Teatro Real al final es verdad que hay entradas caras, yo eso no os lo voy a negar, pero también hay entradas a partir de 10, 12 euros, 15 euros. Una entrada que esté bien, de la que yo me compraría una entrada precio-calidad por 50 y 60 euros, se puede ir bien al teatro. Una entrada de 100, 120 es una muy buena entrada. Por supuesto, también os lo digo, hay entradas de 400 euros. Es decir, y eso, bueno, pero nos dirigimos a un determinado público, bueno, pues que tiene esa capacidad y esa solvencia. Pero también es verdad que hay un programa, y aquí os lo digo, y aprovecho esto para tener el momento de decíroslo, hay un proyecto que es el Proyecto Joven y el Proyecto Joven Plus. El Proyecto Joven es que tenéis un descuento del 90% del precio de las entradas. Los 4 últimas horas, lo que llamamos nosotros el último minuto para jóvenes. 4 horas antes del inicio de la función tenéis un descuento, y yo creo que aquí todos estáis en ese esquema de menores de 30 o menores de 35 años. Pues te conservas bien. Los menores de 30 años tienen un descuento del 90% en el precio de las entradas. Los menores de 35 años, también lo que vimos después de hacer muchos estudios, lo que vimos es que la gente cuando cumplía 30 años dejaba de venir al teatro, porque claro, si de pagar un 10% a pagar un 100% se nos producía un efecto huida, con lo cual el esfuerzo que hacíamos por contribuir a que la gente viniese al Teatro Real en cierta medida se perdía. Eso nos llevó a cambiar el modelo de funcionamiento, nos reinventamos o inventamos el modelo del Joven Plus, que son hasta 35 años, y entonces los jóvenes menores de 35 años tienen un descuento del 60%.
60%. ¿De acuerdo? El segundo objetivo era impulsar la participación de la sociedad civil y de las empresas y de los ciudadanos, es decir, entendíamos que puesto que se estaba produciendo una menor participación, yo no quiero hablar de retirada, ¿no?, pero sí una menor participación de la aportación pública a lo que era el proyecto del Teatro Real, deberíamos de dar participación a la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil que luego veremos, es decir, sociedad civil que nosotros entendemos tanto las empresas como los ciudadanos, tanto como la sociedad nacional como la sociedad internacional. Por otro lado, entendíamos que debíamos de fomentar la marca Teatro Real, y es todo este tipo de actividades lo que nos han servido a nosotros es para desarrollar de una manera más potente lo que es la marca Teatro Real, ¿no? Al final, el hacer un concierto de Rod Stewart entendemos que es marca Teatro Real, el hacer ópera es marca Teatro Real, el hacer ballet es marca Teatro Real, el hacer un concierto también lo es, o el hacer un evento privado, es decir, el Teatro Real así se ha hecho la presentación de la película de 007, se han hecho reuniones, se han hecho los Wobbies, se han hecho los premios EFI, los premios Telva. Al final, el hacer actividades diferentes, siempre y cuando sean actividades que se identifiquen con la actividad del Teatro Real, pues bueno, entendíamos que era crear marca Teatro Real, ¿no? Y el hecho de tener una marca, un espacio propio, también te hace crecer como institución y te permite que esa sociedad civil, particulares y empresas, pues se puedan sentir más cómodos perteneciendo al teatro. Y luego planteamos un cuarto objetivo, que es lograr la eficiencia de la gestión de los recursos que garantizasen la viabilidad de la institución para profesionalizar la cultura. Bueno, pues entendíamos que la crisis que habíamos sufrido probablemente volverá a haber otra dentro de X años y que, por lo tanto, al final deberíamos, en cierta medida, pensar que la cultura es una actividad y que como actividad debe tener una gestión suficientemente adecuada, eficaz y eficiente, y que por lo tanto defender la idea de que al frente de las instituciones culturales debe haber responsables o profesionales de la gestión cultural, ¿no? Bueno, pues para ser, al final, bueno, aquí hablamos de que es un presupuesto de 50 millones de euros, donde hay 600, 700 personas que trabajan ahí, con lo cual estamos hablando de 600, 700 familias que viven de esta institución, más lo que pueden ser los negocios añadidos o las actividades paralelas que puede generar esta actividad, y que por lo tanto hay que gestionarla con la responsabilidad y la seriedad que esta actividad merece, ¿no? Para eso, bueno, pues entendíamos que se debe procurar y desarrollar ese concepto de gestión cultural profesional, ¿no? Y que por lo tanto defender la idea de que al frente de las instituciones culturales debe haber profesionales de la gestión cultural. Con este esquema de planteamiento dijimos, bueno, viendo que estos son nuestras estrategias que debemos de seguir, ¿cómo vamos a ir poquito a poco desarrollándolas? Por un lado, y vuelvo a lo al anterior, el punto de partida sería: es necesario que el Teatro Real tenga una gestión independiente. Es decir, al final lo que nos había generado esta situación de menor participación o menor aportación de las administraciones públicas, planteábamos que era manteniendo el criterio que el Teatro Real es una institución pública, y defendemos siempre el carácter público del Teatro Real, tiene que tener una cierta independencia de los poderes públicos. Una institución como es el teatro, que se dedica a la gestión de ópera, gestionamos actividades. Yo ahora estoy firmando contratos para el año 2020, 2021, 2022. Es decir, si las personas que están al frente de las instituciones culturales están sometidas a toda esa situación de vaivenes y cambios políticos, al final es difícil que una institución de este tipo tenga esa capacidad de gestión a unos periodos de tiempo que estamos hablando de 6 o 8 años. Se hizo una modificación estatutaria en la que se nombra un presidente de carácter totalmente independiente, nombrado por el patronato, pero independiente. Hasta ese momento el presidente del Teatro Real era el ministro de Cultura, con lo cual, como presidentes del Teatro Real, ha habido varios ministros de Cultura, incluso el actual presidente del Gobierno fue ministro de Cultura, ¿no? Es decir, eso, solamente dicho así, veis el altísimo grado que se podía producir si el ministro de turno
Es decir, cambia gobierno y por supuesto de color y por supuesto cambiaba el presidente del teatro, pero incluso en un mismo gobierno con el mismo color cambian los ministros, con lo cual volvía a cambiar el ministro, el presidente del teatro, y eso llevaba a que se cambiaban todas las estructuras organizativas, con lo cual claro, cada 4 años iba a cambiar el presidente segurísimo y probablemente en una legislatura iba a cambiar en alguna otra ocasión, ¿no? Y vuelvo al punto anterior, si buscamos una gestión profesional y eficiente o profesional de la institución, es necesario que haya una cierta autonomía en la gestión. Se cambia el modelo, se establece el nombramiento de un presidente independiente, el actual presidente está nombrado desde el año 2007 como presidente del Teatro Real y eso ha dado pues, una cierta estabilidad y autonomía en la gestión. Unido a eso, y vuelvo al otro punto, a la otra estrategia del teatro, queríamos dar una mayor participación de la sociedad civil. La sociedad civil debe estar presente en el Teatro Real, ¿no? Y introdujimos, o se incorporaron al Teatro Real, una serie de patrocinadores de carácter privado, empresas que en base a unas aportaciones económicas formaban parte de una institución cultural. Con eso cumplíamos 2 objetivos, por un lado participar la sociedad civil y por otro lado también cambiar el modelo de gestión, ¿no? Es decir, que hubiera una gestión más público-privada con una toma de decisiones más acorde a las necesidades del teatro. Una vez que establecíamos un nuevo modelo de organización con una estructura de carácter independiente, claro, nos tocaba, y teníamos un plan estratégico establecido, nos tocaba empezar a cambiar las actividades que tenía que hacer el Teatro Real. Por un lado, el planteamiento era, bueno, nuestra actividad es una programación de ópera, eso debe serlo y por lo tanto es el primer elemento que nosotros tenemos que seguir manteniendo, ¿no? El Teatro Real ahora hace aproximadamente unas 10 óperas al año. Cada ópera suele tener entre 10, 12, 14 representaciones, con lo cual supone hacer al año unas 140 óperas o representaciones de ópera, ¿vale? Para que nos aclaremos. Ahora hay una ópera en cartel que es Moisés y Aarón de Somber. Yo os animo a que vayáis a verla. Yo os digo que es una magnífica ópera, os encantará. Es una música dodecafónica, y por lo tanto no es ni es Verdi, ni es Bellini, ni es Donizetti, es una música totalmente diferente, es una magnífica puesta en escena, pero magnífica. Yo os digo que es excelente la puesta en escena de esa ópera, es una coproducción con la Ópera Nacional de París y es pura fotografía, es decir, eso es ver el escenario y cada imagen que ves del escenario es una fotografía totalmente cuidada. Os digo que decir, para los que no hayáis disfrutado en ningún momento en una función de ópera, os digo que la ópera no es la ópera que pensamos de esa la gente con estos vestidos del siglo XIX y todos con una especie de smoking o con especie. La ópera ya no es eso, es decir, hay óperas que tienen ese carácter y que están recreadas en el siglo XVIII y el siglo XIX. Ahora las óperas son otra cosa. Es decir, yo os puedo decir títulos de ópera que ha hecho el Teatro Real. Hicimos hace 2 años la ópera Brokeback Mountain, recreada en la película Brokeback Mountain. Hicimos Perfect America, recreada en la vida de Walt Disney. Es decir, al final, los que nos dedicamos a este entorno, que es el entorno de la ópera, la ópera del 18 y la ópera del 19 era un género en el que se distorsionaba o era un cierto ataque desde el punto de vista de la cultura a los resortes políticos del momento. Es decir, y eran agresiones que se hacían. La Traviata, que para nosotros ahora es lo más conservador, si traducimos la Traviata es la escarriada. Es decir, por decirlo finamente, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque lo que querían hablar era de eso, del adulterio, de personas de mal vivir. En aquella época hablar de personas de mal vivir era algo que rompía un poquito la esencia de ese momento, ¿no? Si veis Così fan tutte, Così fan tutte es un intercambio de parejas. Es decir, pero un intercambio de parejas puro y duro. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo XVIII se plantea así. Si veis la programación de Così fan tutte que hizo Haneke, intercambiaban las parejas. Es decir, y eso era así, ¿no? Es decir, al final lo que se intenta ahora con la programación de ópera es que una ópera, que es la que es, escrita por un libreto y por un compositor, hacer una escenografía diferente que tenga otro sentido. Moisés y Aarón, Dios se representa por una nave espacial que cae en la escena.
Es decir, veis allí y hay una nave espacial, es decir, porque es el dios de lo que nadie comprendemos, que llega a escena y llega a través de una nave espacial, ¿no? Es decir, yo os lo cuento y diréis, pero vaya locuras, ¿no? Es decir, pero al final es interpretar una música y un libreto que está escrito y que eso no lo vamos a cambiar, pero interpretarlo con una escenografía totalmente diferente, ¿no? Es decir, yo estoy convencido cuando dentro de 100 años se estudie la ópera del 21, pues probablemente se estudiará que a principios del 21 el director artístico del Teatro Real, Gerard Mortier, se inventó él una ópera llamada Brokeback Mountain. Es decir, ¿por qué? Pues porque es un tema que actualmente pues, tiene una cierta relevancia social, una cierta discusión social. Yo creo que tampoco hay que levantar, generar polémica, pero sí que es un tema de debate en la sociedad actual, el tema de la homosexualidad, ¿no? Yo creo que totalmente superado, pero es un tema de debate, ¿no? O la ópera Perfect American, que cuenta la vida oscura de Walt Disney, ¿no? Al final lo que te viene a contar es que Walt Disney, que es el gran referente de los niños, tal, pues tenía una vida un poquito diferente a lo que todos tenemos de él, ¿no? Y entonces contarlo en escena como un grandísimo referente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la actividad que nosotros nos dedicamos. Ahí eso nos llevó a que debíamos, bueno, pues desarrollar un programa joven que os he contado, debemos de regenerar ese público, hacer entender que la ópera tiene también un público joven al que debemos de cuidar y por eso hemos desarrollado esos programas de promoción de actividades y luego tenemos una actividad de carácter escolar y una actividad para óperas infantiles, ¿no? Durante la semana en horario escolar tenemos los colegios, vienen muchísimos colegios a ver ópera infantil, yo hablo que es del teatro o introducción a la ópera a través de la música o a través del teatro, y son óperas de carácter infantil que funcionan muy bien, y el fin de semana tenemos óperas de carácter familiar, ¿no? Para los niños y los padres. Dentro de ese esquema, y ya asumiendo que debíamos de hacer una reordenación de nuestra actividad, planteamos que deberían participar la sociedad civil, que os he dicho antes, ¿no? Esos patrocinadores, por un lado las empresas privadas, actualmente el Teatro Real lo financian 102 empresas que aportan aproximadamente un 30% de la financiación de esta institución, funciona muy bien, la verdad es que son empresas que aportan esas cantidades para la financiación de la cultura. Tenemos una serie de colectivos, una vez analizado que la sociedad civil es la sociedad empresarial y que están presentes, queríamos que la sociedad, el ciudadano también estuviera presente. Está presente a través de dos colectivos, la Junta de Amigos y los amigos del Teatro Real, ¿no? La Junta de Amigos, que son 30 personas de cierta relevancia social, económica, que participan y financian, la mayor parte son españoles, que financian de manera pseudo-anónima el Teatro Real, y luego están los amigos del Teatro Real, que son pequeños, bueno, no pequeños, son ciudadanos que con pequeñas cantidades, pues desde 75 euros, pues apoyan y contribuyen pues a la financiación de esta institución, ¿no? Luego pensábamos que la sociedad no solamente podía ser la sociedad nacional formada por empresas y formada por ciudadanos, sino que podíamos ir a la sociedad internacional. Creamos un consejo internacional que está formado por 30 personas, la mayor parte latinoamericanas, y si veis el listado de las personas que forman parte de ese consejo internacional, pues son de estos muchos empresarios latinoamericanos que han desembarcado comprando bancos aquí en España. Pues está Gilinski, está Salinas, está Arbeitman, bueno, pues Antonio del Valle, personas de una cierta solvencia económica y empresarial, bueno, pues que aportan y financian este proyecto, ¿no? El planteamiento del teatro es que queríamos llegar a Latinoamérica, es decir, entendíamos que el teatro estaba bien posicionado desde el punto de vista internacional en el entorno europeo, que teníamos un hueco que era el hueco de Latinoamérica y que por lo tanto teníamos que crecer en ese entorno, y creamos esa sociedad internacional, este consejo internacional, y luego también queríamos dar cabida a los extranjeros o ciudadanos o comunidad internacional, ¿no? Y por eso creamos un círculo de embajadores. Actualmente está formado por 14 embajadores, están presentes en el teatro Canadá, Colombia, México, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Italia, y luego como países más lejanos está Rusia, está China, está Arabia Saudita y está Japón,
¿vale? Entendíamos que hay una población, o bien véase turismo, o bien véase comunidad internacional, ciudadanos extranjeros que viven aquí de esas nacionalidades, a los que queríamos acercarnos, que también había un sector empresarial de estas embajadas importante y que por lo tanto también queríamos que estuvieran presentes, y es un órgano del propio Teatro Real, ese Consejo Internacional que nos apoya a ese proceso de internacionalización del teatro. Luego entendíamos que deberíamos de regenerar el teatro y desarrollar lo que es la actividad dentro de la propia institución. El Teatro Real tiene 65.000 metros cuadrados. Por haceros una referencia, el Palacio Real son 130.000 metros cuadrados, el Teatro Real son 65.000, la mitad. Es verdad que no aparenta eso, es decir, es una institución que parece más pequeña por el volumen del edificio. La mayor parte del edificio del Teatro Real está por debajo de tierra. Normalmente los teatros son teatros con hombros, es decir, son teatros muy anchos, donde los escenarios se mueven de manera horizontal. El teatro, como estaba metido donde está metido, se decidió en el año 97, 92, cuando se inician las obras, hacer un teatro de carácter vertical, ¿no? Lo que es la parte de la caja escénica tiene una altura de 76 metros de altura. 76 metros de altura, pues es un edificio probablemente unos 20 pisos, ¿no? Es la misma altura, se dice siempre que dentro del Teatro Real cabe el edificio de Telefónica de la Gran Vía. Es decir, y que podríamos meter un edificio de 20 pisos dentro del propio teatro, ¿no? Para que sea un poquito la idea del espacio. Y lo que intentamos, bueno, pues fue buscar rentabilidad a los espacios, bueno, que también nos generase una especie de atípicos o de ingresos atípicos que también nos ayudase a financiar el teatro. Al final entendíamos que esto es un edificio público y todo el dinero que podamos obtener de esa rentabilización del espacio pues podía ser interesante. Luego entendíamos que debíamos de abrir el teatro a otros entornos y empezamos con una política de visitas guiadas que ahora nos funcionan excelentemente bien. Hay visitas de todo tipo, visita general para ver el edificio, visita artística para ver los talleres. El Teatro Real, cuando hablábamos que tiene 350 trabajadores, casi 200 son artesanos, es decir, son gente de sastrería, de caracterización, de peluquería, de utilería. Todo lo que veis en la escena, el 100% o el 90%, muchas de las cosas las compramos en el rastro, pero otras muchas cosas las hacemos en el teatro. Hay utileros, hay carpinteros, hay ebanistas, es decir, que hacen, hay sastrería, toda la sastrería que aparece está hecho por los trabajadores del Teatro Real, es decir, son los pequeños artesanos del teatro, y entonces hay una visita a todo lo que es los talleres, hay una visita técnica a todo lo que es la parte escénica, a todo lo que es la maquinaria tecnológica que tiene el teatro, hay una visita nocturna al terminar la ópera y hay visitas para jóvenes, hay visitas para niños. Bueno, al final es un sistema en el que te permite que venga la gente pues, a ver el Teatro Real, ¿no? Y luego entendíamos que debíamos desarrollar el proyecto audiovisual. Ahora el Teatro Real, su objetivo estratégico es el proyecto audiovisual. Al final, si quieres crecer, el teatro tiene 1.700 butacas. Si pensamos que nos podemos dar por satisfechos porque vengan 1.750 personas al teatro, pues yo creo que estamos muy equivocados, ¿no? Es decir, hacer una cultura con un presupuesto de esto para que llegue solamente a 1.750 personas, pues probablemente es un error, ¿no? Y estamos convirtiendo algo que debe ser muy popular en algo muy limitado, ¿no? Ahí el teatro invirtió hace unos años en todo lo que es la maquinaria de grabación, de espacios, de estudios de producción del propio teatro. Ahora se graba absolutamente todo lo que se hace y lo que hacemos es pues, emitirlo vía retransmisiones. La última ocasión pues, hemos emitido óperas que se han visto desde toda España. Al final es un sistema en el que se pueden conectar para ver lo que es la actividad del teatro, las óperas. En alguna ocasión lo habéis visto, pues hemos puesto pantallas en el exterior del teatro. El año pasado lo pusimos con La Traviata. Las vamos a poner en este mes de julio con el Puritani. Nosotros celebramos todos los años lo que es una semana de la ópera. En esta ocasión será del 12 de julio hasta el 16 de julio y pondremos una gran pantalla en el exterior del teatro que nos permita retransmitirla, ¿no? El año pasado, cuando retransmitimos La Traviata, se conectó el Prado, el Thyssen, el Reina. Yo creo que aquí también se retransmitió La Traviata en el Matadero, en el Liceo Francés, en el Liceo Italiano, se conectaron 4 ciudades diferentes y en streaming, en directo, al final lo que te permite es que puedas ampliar el aforo de lo que es el teatro. Yo ya con esto os he contado un poquito todo lo que es el esquema de funcionamiento de lo que es la institución y el hacia dónde vamos. Ahora simplemente os hago una pincelada, porque ya si no me voy de tiempo, os hago una pincelada
de la celebración del 200 aniversario. El teatro celebra, como os he dicho antes, ese 200 aniversario y ese 20 aniversario de su reapertura. Al final, con esta celebración, lo que el teatro quiere es un poco reivindicar el papel histórico del teatro, lo que es el papel que ha tenido la ópera, que es nuestra actividad dentro de la historia, que es un teatro que tiene mayor recorrido de lo que inicialmente aparentemente puede pensarse, y que vamos a hacer una serie de actividades con motivo de esa celebración. El otro día retransmitimos, que también pusimos una pantalla, el concierto de verano de la Filarmónica de Viena en la Plaza de Oriente, y empezaremos ahora, en la semana que os decía, la semana del 12 de julio hasta el 16 de julio. Bueno, empezaremos el día 5 de julio con el concierto de Rufus Wainwright, con el concierto de Rod Stewart. Continuaremos con Due Foscari, que es una ópera que está Plácido Domingo y Pablo Heras. El día 13 haremos retransmisiones del programa pedagógico a los hospitales. El Teatro Real tiene un pequeño programa social, por así decirlo. Hay un colectivo de niños de Down, de autismo, de niños de cáncer, de víctimas de violencia, con ANAR. Hay unas aulas de musicoterapia en el teatro. Actualmente vienen diariamente unos 70-80 niños al teatro. Tenemos unos musicoterapeutas con voluntarios del coro y de la orquesta. Y os animo a todos los que os apetezca uniros al colectivo de voluntarios del teatro. Os digo también que es una gozada ver cómo van evolucionando. Siempre decimos que es descubrir con estos niños las otras sensibilidades, porque tienen unas sensibilidades diferentes y por lo tanto hay que descubrirlas con ellos. Y entonces lo que haremos es el día 13 de julio hacer retransmisiones de las óperas infantiles con motivo de la celebración esta del Bicentenario a lo que son las aulas hospitalarias, a los niños sobre todo de hospitales que siguen su jornada educativa en las aulas hospitalarias y por lo tanto dedicar ese día a la ópera y a la música en los hospitales. El día 14 de julio tendremos la ópera de Il Puritani, que también retransmitiremos con una pantalla en el exterior. En principio lo vamos a retransmitir en Madrid, en 2 o 3 pantallas que vamos a poner en otras ciudades en España, en instituciones culturales que se quieran unir, que bueno, por lo tanto sea una retransmisión que superemos lo que abramos el teatro y que no nos quedemos con esos 1.750 personas que asisten al teatro. Y luego cerraremos la Semana de la Ópera con el concierto de Rufus Wainwright, que será el 16 de julio próximo. Y yo con esto ya me he hablado muy deprisa, pero yo creo que os he hecho un barrido de todo lo que es la actividad del teatro. Si quieres ponemos el vídeo de lo que... ¿Sí? Es un vídeo que resume un poquito lo que es la actividad del Bicentenario, ¿vale? Para que lo... ¿Tiene sonido? ¿No? No, no se oye, ¿no? Bueno, si no empezamos con las preguntas mientras tanto
¿O alguna cosa? El teatro actualmente rondará un 90-92% aproximadamente. Es decir, está vendido en abono un 60%. Es verdad que no queremos crecer más en abonados. Es decir, el tener un abonado fijo al final te permite una cierta estabilidad económica, es un ingreso seguro que tienes, y luego se viene ya ganando un 30 y algo aproximadamente. Depende de las óperas. Hay óperas que llegas al 100%, es decir, porque lo vendes absolutamente todo. Hay otras óperas que a lo mejor te quedas en un 78, un 80%, pero la media aproximadamente está en un 90-92%. Es verdad que es un negocio que es muy complicado, ¿eh? Se empieza a ganar dinero, el teatro es una fundación, se empieza a ganar dinero cuando vendes a más de media del 20%, del 90%. Es cuando empiezas a tener una cierta rentabilidad de la actividad que desarrollas. Con lo cual no es un negocio que es fácil, ¿no? A veces se dice que la actividad de ópera es cara. Es decir, detrás de la escena, en el caso de Moisés y Aarón, hay 400 personas en el escenario. Es decir, si a eso le añades los técnicos, los cantantes, los de las taquillas, los de seguridad, los de la limpieza, los de acomodadores, estás hablando de 600 personas con facilidad que están trabajando para una función. Claro, son 600 nóminas, con lo cual es que estás hablando de un volumen. Claro, ya cualquier ópera tiene 100 personas de orquesta y tiene 50 personas del coro. Es decir, una ópera normalita, sencilla, en el escenario, es decir, contratados, estás hablando de 200 personas con facilidad. Si luego añades los técnicos que están, pues 300 es normal, ¿no? Entonces, claro, es una actividad que cuesta un dinero, como a veces es caro el teatro, ¿no? Es decir, que hay un trabajo por detrás de mucha gente que se dedica, que trabaja en la representación, ¿no? El precio de la entrada viene a cubrir un 30% del coste. Es decir, si al final el Teatro Real, bueno, no gana, es decir, es una fundación y por lo tanto nuestro objetivo no es ganar dinero, sino financiar la actividad que nosotros desarrollamos. El ticketing, el precio de la entrada, financia el 30% del coste de la institución, con lo cual está pagando el 30% del coste real de las entradas. El otro 30% lo pagan las subvenciones públicas y el otro 30% lo aporta el sector privado vía patrocinio. ¿Vale? Acontecimiento excepcional de interés público. Eso es. Bueno, esto es muy interesante por temas de... Fiscal, obviamente. Creo que va por el 90%. Eso es. A ver, por el 90% es un sistema que es complicado. Es decir, la ley del presupuesto del año 2015 declara el Bicentenario acontecimiento de excepcional interés público, ¿no? La declaración de acontecimiento de excepcional interés público lo que supone es que las aportaciones que dé un particular destinadas a la celebración desgravan, o sea, tienen un retorno fiscal del 90%. Es decir, pero no quiere decir que todo lo que dan financia, es decir, desgrava el 90%, sino que tiene un requisito que es importante, que esa empresa tiene que invertir 6 veces más de lo que te ha dado en publicidad. Es decir, si te da 100.000 euros, se va a desgravar 90.000 euros, el 90%, pero al mismo tiempo tiene que tener el compromiso para que fiscalmente, para que la agencia tributaria le permita desgravarse esos 90.000 euros y su coste sea de 10.000, tiene que garantizar o certificar o asegurar que hace publicidad por valor de 600.000 euros. Esa publicidad, y vosotros lo empezaréis a ver ahora, es imprescindible que figure el logotipo de la institución que está patrocinando. A partir de ahora, fijaros, hay anuncios en los que aparece el logotipo del Teatro Real. Dentro del Bicentenario del Teatro Real están financiando con cargo a ese 90%, pues Telefónica, Endesa, el Banco Popular, Idealistas. Y no sé si habéis fijado los anuncios de Idealistas que debajo tiene ese logotipo del Teatro Real. Bueno, pues son empresas que apoyan que dentro de su RSC está la...
está el apoyo y el fomento de la cultura, ¿no? Y veis muchos anuncios donde está el logo de los Juegos Olímpicos, que es acontecimiento, el de ADOP, el de... Bueno, pues es decir, esa publicidad, el coste de esa publicidad es la que sirve, es decir, lo que están haciendo es que dentro de su publicidad están publicitando, están colaborando a la difusión de este acontecimiento. En el caso del Teatro Real Bicentenario, en el caso de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos o de ADOP o de lo que sea, ¿no? Es decir, ese es el requisito, que no todo el mundo que dé dinero tiene esa desgravación de 90%, sino que tiene que tener el compromiso de apoyar y difundir ese acontecimiento que le está declarado como acontecimiento de excepcional interés público. No sabía yo el requisito ese. Y la pregunta en este sentido es si se puede alargar este estado de excepción, por llamarlo de alguna manera, por más de un año. ¿Este estado de excepción? Que te nombren acontecimiento excepcional de interés público, si solo se puede lograr durante 3 un año. años. 3 años como máximo, gozando de estas ventajas fiscales. 3 años como máximo. Al Teatro Real le declararon acontecimiento excepcional de interés público el julio de 2016 y dura hasta julio de 2018. ¿Vale? Por eso ahora estamos, en realidad el 2016 no tenemos celebración, ¿no? Es decir, nosotros celebramos el 20 aniversario el 11 de octubre del 2017, que es el 20, como fecha, que es el 20 aniversario, y el 23 de abril del 18, que es el 200 aniversario, ¿vale? Entonces eso es lo que, pero normalmente es 3 años, prorrogable excepcionalmente por 6 meses más, ¿no? Por ejemplo, el centenario de la muerte del Greco, el quinto centenario de la muerte del Greco, se declaró acontecimiento de excepcional interés público. Bueno, pues fue la celebración de todas las exposiciones que hubo durante esos 2 o 3 años con motivo del Greco. ¿Ya? Venga. Atención, por favor, personal técnico, solicito confirmación de posición. Pupitre de varas. Todo listo. Maquinaria. Todo listo. Utilería Felipe. Todo listo. Cabina de iluminación. Luminotecnia de escenario. Todo listo. Cabina de audio. Todo listo. Cabina de vídeo. Todo listo. Fuera sala.
Bueno, pues eso es, ¿vale? Es un poquito, yo creo que en el vídeo hemos intentado contar lo que era el Teatro Real antes, con toda la historia de La vida es breve, cómo se crea y todo lo que es el proceso de inauguración histórica, y luego en esa segunda parte lo que es el proyecto de futuro del Teatro Real con motivo de la celebración de estos 200 años. Bueno, Ignacio, muchas gracias por venir. Como Matadero nos cierra a las 9, os tengo que pedir que demos por clausurada la sesión y os invito a hablar con Ignacio allí en la parte de atrás mientras recogemos. Tenéis unas cervezas por si alguno no ha cogido todavía. Y bueno, Ignacio, tú también estás invitado si quieres. Así que nada, muchas gracias por venir. Venga, fenomenal. Muchas gracias.